Ese es el tema general que tenemos. Ya había presentado cuál va a ser esa ruta temática, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese recorrido que vamos a hacer? El punto de partida, lo vamos a ver ahora también como un proceso. El punto de partida es el diagrama que hemos construido, el diagrama conceptual. Observen ustedes que los tengo allí diferenciados dentro de la arquitectura de ese diagrama de flujo conceptual, lo que son los sistemas de separación. Los cuadritos que están en verde representan los sistemas de reacción, las unidades de reacción donde se llevan a cabo las reacciones. En este caso sería un proceso que estaría conformado por dos etapas. Y los que están en estos recuadros con ese otro color, ¿qué color sería? ¿Cómo se llamaría ese color? Alguien que me diga. ¿Qué color es? ¿Cómo se llama? Naranja. 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 Sí, una naranja tirando a café, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que en ese sistema hay 4 sistemas de separación. ¿Sí? 2 sistemas para eliminación de impurezas y purificación de los reactivos, en este caso cloro y etileno. ¿Sí? Y observen que de ellos ya salen unas corrientes de salida, efluentes del proceso, justamente la eliminación de las impurezas. Pero también hay un sistema de separación después de la primera etapa para recuperar los reactivos y recircularlos y mezclarlos justamente con la corriente fresca de reactivos. Por eso decíamos que esta entrada de estos reactivos se diferenciaba de la fresca, esta sería la fresca, en el flujo, ¿cierto? Aquí está el flujo aumentado, en esa cantidad que se recirculó, pero también en la concentración, en la pureza, porque ya eliminamos aquí unas impurezas, generamos una. Este sería un segundo sistema de separación. Y un último sistema de separación también que tiene como función recuperar reactivo. Mire que si estamos recuperando es porque la conversión de ese reactivo que se recircula no es la que se consideraba conveniente. ¿Sí? Y la salida de los productos. ¿Cuál es la lógica que debemos hacer para diseñar los sistemas? Arrancar desde la entrada y avanzar en esa dirección de flujo, aguas abajo, en el flujo del proceso. Primero diseñamos estos sistemas, porque eso nos determina en concreto qué es lo que va a ingresar, qué es lo que en cada corriente va a ir. ¿Sí? Observen que aquí se está partiendo del presupuesto de que las impurezas de estos dos sistemas se eliminaron completamente, porque si no se eliminaran completamente, tendría que estar presentes aquí. ¿Sí? Una eliminación completa de esas impurezas. Ok, entonces ese es el punto de partida y por eso tenemos previamente que haber diseñado el diagrama conceptual. Con esto estoy señalando que el diseño de los sistemas de separación sería esta cuarta fase en el proceso de diseño. Hemos recorrido ya estas 3 previas. Aquí en la presentación, ustedes para la próxima semana, pues van a trabajar esto que tiene que ver con la distribución de sustancias. Tenemos que definir, esto es lo que nos produce justamente el diagrama conceptual del proceso. Y de aquí sale la especificación de todos los sistemas de separación y una vez que tengamos eso, lo que vendría sería lo que llamaríamos acondicionamiento energético y alguna integración energética para después ahorrar energía y integración de operaciones en algunos casos. Ahí están definidas las etapas que mencioné ahora, en términos gruesos. La primera para definición de la macroestructura, la segunda la arquitectura o secuencia de operaciones en cada uno de los subsistemas que hacen parte de la macroestructura. La tercera, especificación de la tecnología.
la cuarta especificación de condiciones de operación para los equipos. También el proceso de diseño del sistema de separación lo he representado como un proceso donde hay unas entradas, hay una salida y aquí hay unas actividades de especificación, de cálculo para poder llegar justamente a eso. ¿Cuáles son las condiciones de entrada para el diseño de cualquier sistema de separación dentro de un proceso? Pues la caracterización de la corriente que va a ingresar a ese sistema de separación. ¿Qué sustancias tiene? ¿Cuánto tiene cada uno de ellos? ¿Qué condiciones de presión y temperatura se encuentran? Y el estado de agregación. El estado de agregación en que se encuentra. El estado de agregación ya nos da información como para proponer la macroestructura. ¿Sí? Pero también necesitamos tener información sobre el valor comercial de las sustancias, las decisiones que tenemos sobre cuáles sustancias van a ser comercializables, precisamente para poderle otorgar la calidad que se necesita en el mercado. Eso lo definimos en los sistemas de separación. Y los desechos para poder determinar cómo los vamos a disponer. En algunos casos, varias corrientes que tienen sustancias desechos salen de unidades distintas, los mezclamos y los llevamos a un sistema de tratamiento de esos desechos. Propiedades que son base son las propiedades de la sustancia y especialmente en el caso de las operaciones de separación con transferencia de masa, los que determinan cuál es la operación de separación. Y en el caso de mezclas heterogéneas que están formadas por varias fases, las propiedades macro de la fase determinan también la operación de separación físico-mecánica para separar la fase. Recuerden ustedes que las operaciones físico-mecánicas separan fases, no sustancias, separan fases. Y las operaciones con transferencia de masa separan sustancias que están presentes en fases homogéneas o que están presentes en fases heterogéneas. En mezclas heterogéneas, no fases heterogéneas, sino mezclas heterogéneas conformadas por varias fases. Tengo que definir para mi sistema de separación cuáles van a ser las corrientes efluentes. Y ya con base en eso, ¿y cómo lo tomo yo? Pues dependiendo de lo que habíamos dicho, ¿cierto? ¿Qué sustancias les voy a dar tratamiento de desecho? ¿Cuáles van a ser sus productos? ¿Cuáles van a ser recirculaciones? ¿Cuál va a ser productos comerciales, etcétera? Eso determina el número de corrientes efluentes. Escuchen, y el número de corrientes efluentes va a determinar el número de unidades de separación. En el caso de transferencia de masa, si yo necesito de un sistema de separación que haya N corrientes efluentes, se necesitan N-1 equipos de separación para generar esas N corrientes. En el caso de las operaciones físico-mecánicas, también. Pero excepcionalmente podríamos tener, como en el caso de separadores de 3 fases, en donde un separador, un decantador, me permite producir 3 corrientes efluentes. Lo normal es que sean 2 corrientes efluentes. Ahora, si es un sistema de separación físico-mecánico con 4 o 5 fases inmisibles por cada fase, yo podría tener una corriente de salida. Pero esa es una situación particular para las operaciones de separación físico-mecánica. Muy bien, esa sería, digamos, como una información clave. ¿Y qué es lo que tenemos? Necesitamos, una vez definido, cuáles son las corrientes, cuál es la corriente de alimentación a mi sistema de separación y cuáles son las corrientes efluentes. Entonces, a partir de allí, yo propongo la macroestructura. Macroestructura está haciendo referencia a un diagrama de bloques en donde yo separo, agrupo operaciones de separación dependiendo de lo que van a separar, si separan fases o si separan sustancias. Sistema separador de fase,
observen ustedes, produce una corriente de vapor que se llama un sistema de recuperación de vapores, sustancias que están en esas condiciones, y a un sistema de separación de líquido, en este caso en particular, que es un ejemplo. Entonces de aquí saldrían unas corrientes efluentes, ¿sí? Y entre estos sistemas, pues hay corrientes que alimentan a esos subsistemas, o cómo de estas se alimenta a esto. O sea, a estos subsistemas podemos tener varias corrientes de entrada. Y una vez tengamos esta arquitectura, esta macroestructura de subsistemas, dentro de cada subsistema yo tengo que definir cuál es la operación. En este caso, una sola unidad de absorción. En este sistema de separación de base, un solo separador, una unidad flash. Y este sistema de separación líquido que estaría conformado en este caso por 3 unidades de destilación. Sí, esto es lo que vamos a producir, producto de estos macroestructuras del sistema de separación. Observen ustedes, para este sería como la salida, ¿sí? Ese es para un ejemplo en concreto. Un alimento que está formado por estas sustancias, oxígeno, dióxido de carbono, metano, etc. ¿Sí? Y se llevan a un sistema separador de fases, vapor y líquido, y de allí entonces van saliendo las corrientes. Mire cómo en esta corriente están saliendo estos no condensables, oxígeno, dióxido de carbono, metano, que se llevarían a, se les daría una destinación de combustible. Y estos serían los productos que se recuperaron, que venían aquí, que tendrían algún valor comercial. Observen que, como vamos a ver aquí en este sistema de recuperación de vapor que se hace con una unidad de absorción, ab con B, absorción, con agua, el agua que utilizamos allí no necesariamente es agua fresca, es agua que nosotros recirculamos, recuperamos cuando separemos, y solo vamos a entrar agua fresca como un make-up o una recuperación de la que se pueda perder en estas otras corrientes de salida del proceso. ¿Sí? Mire que una vez nosotros hayamos definido cuál es la macroestructura, tenemos que proponer cuáles son las operaciones que podríamos usar. En el caso del sistema de recuperación de vapores, este tipo de operaciones son las que aparecerán allí: absorción, absorción, separación con membrana. ¿Sí? Y en el caso del bloque de separación de unidades de separación físico-mecánica, sería la decantación, la filtración, la centrifugación. Ya dependiendo de las propiedades de esa fase, pues se especificará en concreto cuáles son las operaciones que podríamos usar. Y para la separación del líquido, destilación ordinaria, pero también destilación azotrópica, destilación extractiva, cristalización, extracción líquido-líquido, etc. Estamos mencionando. Esa ya sería la arquitectura para ese sistema, para ese problema. Tendría esas separaciones que hemos planteado ahí. ¿Sí? Observen cómo de allí surge el diagrama simplificado del proceso. Este diagrama simplificado del proceso, ¿sí?, que se generó a partir. Esta era la mezcla original. Se lleva un flash, vapor, y una unidad de absorción para recuperar algunos vapores de estas sustancias valiosas, y lo hacemos con agua. En esta absorción, pues, se recupera acetaldehído y este acetato de etilo, ¿sí? Acetato, que luego se llevan a un tren de unidades de destilación. Observen cómo en la primera unidad se recupera como producto de cabeza el acetaldehído, el segundo acetato de vinilo, y esta última, el ácido acético, y el agua se recircula. Pero esa no sería la única combinación posible, podría haber otras. Muy bien. Entremos en detalle del desarrollo de la etapa 1, el diagrama conceptual, lo que tiene que ver con la macroestructura. Ya lo habíamos dicho, el punto de partida es caracterización de la mezcla a separar, y en particular cuál es el estado de agregación. ¿Sí? Lo segundo, especificar el número y naturaleza de corrientes efluentes de separación, teniendo en cuenta, pues, ya habíamos dicho cuáles son los productos comercializados, los desechos, si vamos a tener recirculaciones de reactivos o no. Y para esas sustancias determinar propiedades, ¿sí?, de la sustancia, pero también de las fases
que están presentes en la mezcla alimento, porque esas propiedades son las que nos van a guiar para poder definir cuáles son las operaciones de separación. ¿No? A partir de allí, proponemos la macroestructura. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias. Y dentro de las posibles condiciones de esta mezcla, depende de cómo es la estructura de estos elementos, cuántos de estos bloques de separación necesito. Después de que tengamos esos bloques, pues tendríamos que definir para cada subsistema el tipo de operación que debemos usar. ¿Sí? Si el sistema de separación físico-mecánica está conformado por un conjunto de unidades de separación y más de una, pues yo necesito saber cuáles son a las que puedo recurrir. Expresión, sedimentación, filtración, centrifugación, clasificación. Todo esto son alternativas que yo puedo usar para esas operaciones de separación físico-mecánica. Y para el bloque o los bloques de separación de líquido, recuperación de vapores, nosotros tenemos que recurrir a operaciones de separación con transferencia de masa. Ya habíamos mencionado, las operaciones de separación con transferencia de masa pueden ser interfaciales, las que llamamos convencionales, o intrafaciales. Y dentro de estas, ¿cierto? Las que la energía es el agente separador y estas operaciones son las que nosotros debemos privilegiar en el momento en que estemos proponiendo unidades de separación con transferencia de masa. Y dentro de ellas, ¿cuáles tenemos? Pues la destilación ordinaria, la cristalización, para mencionar. Esas son, tienen la ventaja de que yo adiciono energía y quito energía y no le estoy agregando una sustancia que me va a contaminar la mezcla y que yo tengo que agregar una unidad de separación para recuperarla o eliminarla. Por cada sustancia que yo agregue como agente separador, tengo que agregar una unidad de separación para recuperarla, como en el caso de la absorción o de la absorción, que es una operación tipo M6. M6 quiere significar que la agente de separación es la masa, se agrega un solvente, un extractor, una sustancia, ¿sí? O la mezcla de esas dos, en el caso de la destilación extractiva, que además de usar la energía como agente separador, usa un solvente extractor para modificar la volatilidad relativa de la sustancia y que la usamos cuando la volatilidad relativa de la sustancia que queremos separar está muy cercana a 1 o cuando hay formación de azeótropos. Y estas pues son operaciones modernas y que aplicamos de manera excepcional, especialmente para recuperar, eliminar gases que no se pueden separar fácilmente o no es económico hacerlo por las operaciones convencionales. Muy bien. En la actividad 1.6, o especificar tipo de operación en cada subsistema, observen, ya había mencionado las alternativas que hay para los subsistemas de separación de fase, alternativas que hay para separador de sustancias gaseosas en el sistema de recuperación de vapores. Mire el tipo de operación que pueden aparecer allí y el tipo de operaciones que pueden aparecer en los sistemas de subsistemas de separación de sustancias líquidas, y ya los había mencionado. Y observe que primero están estas operaciones que son las que nosotros privilegiamos y debemos contemplar inicialmente porque son las más baratas y más fáciles de llevar a cabo. Destilación, cristalización, y a estas las recurrimos a ellas cuando no sea posible hacerlo, cuando sea muy costoso hacerlo, ¿sí? Y mire la secuencia en que se va recurriendo y proponiendo. En el caso de la especificación de la arquitectura o secuencia de operaciones, pues dependiendo, ya dijimos, de qué fases hay o qué sustancias hay, pues definimos la secuencia. En el caso de la separación físico-mecánica puede ser primero una decantación, después de la decantación para eliminar una fase sólida, una filtración, una centrifugación, si queremos eliminar mucho más de líquido. Esta sería la secuencia de operaciones de separación cuando necesitamos nosotros recuperar un material sólido que se encuentra suspendido en una mezcla heterogénea.
O en el caso de su sistema de separación líquido, lo podemos hacer mediante un sistema de destilación, pero si una de las sustancias está sólido, pues entonces habrá que cristalizar y después de cristalizar, mire, recurriríamos a un subsistema de separación físico-mecánico, porque habría que filtrar, ¿sí? Habría que centrifugar y después habría que hacer un secado para poder tener el sólido en las condiciones de humedad y pureza necesarias. Y o en el caso de las ecuaciones, en su sistema de separación con vapor, una condensación flash, una absorción y una destilación criogénica. Hay como para mostrar ejemplos. ¿Sí? Para el caso específico de la secuencia de subsistemas de destilación ordinaria, vamos a ver dos métodos para poder determinar la secuencia. No quiere decir que estos sean los únicos, pues vamos a ver que hay otros métodos, ¿sí? Hay una heurística y otros métodos analíticos rigurosos para determinar cuál es la secuencia con que se deben organizar las distintas unidades de destilación. Ahí estamos partiendo y tenemos una mezcla de esta sustancia, cuál separamos primero, ¿cierto? Para tener pues, las sustancias si quisiéramos separarlas todas, ¿cierto? Con productos de relativamente alta pureza. Y lo último, ya la parte de especificación de tecnología y especificación de condiciones de operación, que es lo que hemos mencionado. Unos criterios generales que debemos tener en cuenta para definir la macroestructura. Ya dijimos, ¿sí? Clave, el estado de agregación de la mezcla a separar, corrientes efluentes del sistema, teniendo en cuenta pues. Y necesitamos saber cuál es el factor de separación y la nitidez de la separación que nosotros requerimos. ¿Cuál es el grado de separación? Factor de separación es un parámetro que nos determina, nos guía para decidir el tipo de operación. Pero igual nosotros tenemos que tener claro cuál va a ser el propósito de la separación en ese sistema. ¿Qué es lo que nos proponemos? Recuperar una sustancia, como el caso justamente de un reactivo, remover una sustancia indeseable que no queremos que esté presente, ¿sí? O purificar, pues dependiendo de eso, pues así serán las características. Importante, ustedes lo aprendieron ya en sus cursos de operaciones con sólido y con transferencia de masa, que es lo que se separa en las operaciones físico-mecánicas. Ya dijimos que se separaban fases. Y en el caso de las operaciones con transferencia de masa, ya dijimos que se separaban sustancias. ¿Qué fuerzas son las que actúan, las que nosotros explotamos para llevar a cabo las separaciones físico-mecánicas? Pues hay unas fuerzas mecánicas, eléctricas o magnéticas. Las mecánicas hacen referencia a la diferencia que tienen los materiales que nosotros queremos separar, en el caso del tamaño, en el caso del tamizado, ¿sí? O la densidad, para el caso de la decantación, o la carga eléctrica, ¿sí? O las características magnéticas, como en el caso de los ciclones, que necesitamos eliminar algunos materiales, polvo o algo así, sólidos, que se han descargado en un efluente. Y en el caso de las operaciones de transferencia de masa, oigan ustedes, las operaciones interfaciales que hacen referencia al contacto de dos fases invisibles para que se dé la transferencia de masa a través de la interfase y se logra manteniendo esas fases alejadas de las condiciones de equilibrio. También se les conocen como operaciones de equilibrio. La fuerza es de naturaleza intermolecular, ¿sí? ¿Y cuáles son las propiedades que nosotros usamos para poder decidir sobre el tipo de operación? Pues la volatilidad, en el caso de la destilación, en el caso de la absorción también con la solubilidad, la selectividad, en el caso de la extracción líquido-líquido, la absortividad en el caso de la absorción, etc. Y lo que tiene que ver con las operaciones de separación no convencionales o intrafaciales, que actúan fuerzas intermoleculares, pero también otras, como eléctricas o magnéticas, ¿sí? En donde se explotan diferencias en tamaño, forma, carga eléctrica. Pero todas estas son operaciones, todas estas operaciones para separar sustancias. Yo tengo que tener ese conocimiento
para poder entonces diseñar los sistemas de separación. Sin conocimiento, ya saben ustedes, no podemos hacer nada. Muy bien. Después de que tengamos esa información, ¿sí? Necesitamos tener la base de propiedades porque ellas son las que nos van a orientar en ese proceso de decisión de cuáles van a ser las operaciones. Observen, aquí tenemos la composición de esta mezcla de seno, tolueno, sileno, etcétera, ortosileno, las temperaturas de ebullición normal, las temperaturas de fusión, el coeficiente de distribución, líquido-vapor, en el punto de burbuja a una atmósfera. Ya cuando yo fijo esto, una atmósfera, y esta composición ya quedó definida la temperatura de burbuja. Y la solubilidad. Ustedes pueden observar, y por eso las tengo resaltado en rojo, ¿sí? Que esta sustancia, metacileno, parasileno, etilbenceno, no es fácil separarla por destilación ordinaria. Observen ustedes que la temperatura de ebullición normal está muy cerca. Es muy difícil separarla por destilación. Y eso lo confirmamos también con el coeficiente de distribución. Miren ustedes el coeficiente de distribución, ¿sí? Que informa en qué proporción se distribuyen entre el líquido y el vapor esas sustancias. De acuerdo con esto, como es menor que 1, esas sustancias a estas condiciones prefieren estar más en el líquido. Se reparte mayor cantidad en el líquido que en el vapor, porque esta constante es Y sobre X, la fracción molar, en la fase de vapor. ¿Cuál va a ser la guía? Algunos usan la temperatura de ebullición. Yo no recomiendo eso como guía para poder decidir si se puede hacer la separación por destilación ordinaria. Solo eso es aplicable de manera excepcional cuando tenemos compuestos que forman soluciones ideales, que entre otras cosas son ideales. En la realidad, vamos a tener que la mayoría de las mezclas tienen desviaciones respecto a la idealidad, desviaciones positivas o negativas. El mejor parámetro para decidir es el coeficiente de distribución. Aunque después vamos a ver, podemos usar esto para el caso de mezclas de hidrocarburos lineales, ¿cierto? Y la solubilidad nos sirve precisamente para informar que yo podría, ¿sí?, usar, en este caso en particular, el agua como extractor, donde estas sustancias serían insolubles y me serviría para separar el etilbenceno de una mezcla de metacileno, parasileno y ortosileno, o sea, en caso tal de que no lo pueda separar por destilación. Eso es importante. Y mire que las temperaturas de fusión también nos informan, ¿sí? Y ese problema se maneja cuando se van a separar metacileno y parasileno, que se pueden separar fácilmente por cristalización. Entonces, observen ustedes, las temperaturas de fusión son muy bajitas, pues se separan muy fácilmente por cristalización. Muy bien, esta es otra mezcla, ¿sí?, como para mostrar igual las mismas propiedades. Esta mezcla es la que usé para poder hacer esa representación de ese sistema de separación que presenté por allá. Oxígeno, metano, etileno, dióxido de carbono, acetaldehído, acetato de vinilo, ácido acético y agua. Entonces, esta es la composición que tiene. Temperaturas de ebullición normal, coeficiente de distribución, punto de burbuja a una atmósfera. Las temperaturas de fusión. Si ustedes observan, este coeficiente de distribución nos está informando que este grupo de sustancias son prácticamente no condensables comparadas con estas otras cuatro. Es el coeficiente de distribución. Si yo tomara como referente el agua para calcular la volatilidad relativa, tomando esto como referente, como si fuera clave pesada, y yo divido este coeficiente de distribución sobre esto me da una volatilidad relativa súper grande, ¿sí? Eso me da el orden de 30 y pico por 10, 3,4, 3,5, o más o menos, o 2 por 10 a la 14. O sea que en un simple flash yo separaría agua de
de oxígeno. Pero igual, si hago la relación de este con la del agua, de este con la del agua, estos cuatro componentes, la mayor proporción la puedo separar si llevo eso a un tanque de flash, ¿cierto? Ahí hay una separación. Y ustedes vieron allá en ese diagrama que aparece un tanque de flash precisamente para separar esos no condensables. Por supuesto que ellos no van a salir arriba en la fase de vapor, en la fase gaseosa solitos, sino que van a arrastrar vapores de eso. Por eso después del flash venía una unidad de absorción, ¿sí?, con agua para poder recuperar el acetaldehído de estas sustancias que son solubles en agua, ¿cierto? Explica eso, por qué ese diseño que propuse allá. Y estos son los parámetros que nos sirven para yo determinar qué tipo de unidad de separación yo puedo usar en el caso de la transferencia de masa. El factor de separación, le he mencionado la volatilidad relativa como una relación de dos coeficientes de distribución, y esos coeficientes de distribución yo los obtengo mediante cuatro fórmulas, dos simétricas y dos asimétricas. Ustedes vieron esto en sus cursos de termodinámica, para poder calcular esos coeficientes a partir de coeficientes de actividad y a partir de coeficientes de fugacidad, ¿sí? Eso lo debemos tener presente. Para el cálculo en el diseño de los sistemas de separación vamos a necesitar hacer cálculos de estas propiedades y hacer algunos cálculos flash, y vamos a tener dificultad porque todavía no tenemos acceso a Aspen Plus. De pronto hay necesidad de suspender dentro de una semana o 2 semanas, eso no será resuelto en la continuación del curso, porque sin ayuda de esa herramienta Aspen no podemos continuar. Muy bien, esto es más recordatorio de lo que son los coeficientes de actividad y los coeficientes de fugacidad. Por supuesto que para yo hacer estos cálculos necesito definir cuál es el modelo termodinámico que voy a usar para hacer cálculos de equilibrio en separaciones líquido-vapor o líquido-líquido. Un modelo termodinámico para cada fase, tengo que expresarlo, para la fase líquida, para la fase gaseosa, o si son dos líquidos, para cada, cuál es el modelo termodinámico, ¿sí? Cuando yo estoy usando un software, él me pide cuál es el modelo que voy a usar para cada fase. Muy bien. Esto es termodinámica, simplemente para recordar. Entonces, la macroestructura, dijimos, y ya lo vimos allá, inicialmente está conformado por unidades de separación físico-mecánica, unidades de separación con transferencia de masa, y después de una operación con transferencia de masa puede aparecer una operación físico-mecánica, como mostré en el caso de que una de las sustancias sea un sólido y que nosotros necesitemos recuperar, un sólido que esté disuelto por allá, ¿sí? Y después, observen que en el caso lo mostré, después de esa operación de decantación, filtración, centrifugación, venía una operación de secado, que era una operación con transferencia de masa. Eso como para mostrar. Y aquí tenemos el primer modelo de macroestructura que yo puedo proponer para un sistema de separación. Entonces, observen que si yo conozco el estado de agregación de esta mezcla que sale, en este caso de fuente del reactor, es muy improbable que esto sea para el caso de una materia prima. Para las materias primas los sistemas de separación van a ser más simples, ¿sí? Más simple porque va a tener un reactivo de alta pureza con algunas impurezas que se van a eliminar fácilmente. No vamos a tener estas estructuras. Pero esta sería como la estructura más compleja que puede aparecer en la descarga de un sistema de reacción, ¿cierto? Vapor, dos líquidos invisibles y un sólido. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es separar esas fases. Y al separar esa fase, observen, estoy separando una, dos, tres, cuatro corrientes. Mínimo ayer aparecerían, ya dijimos cuánto, 3 equipos, ¿sí? 3 equipos. O es posible que en un solo decantador diseñado bajo ciertas condiciones especiales pueda tener eso. Pero lo que estoy mostrando es que la función de esto es separar fases. Cada una de estas sería fase. Si son dos líquidos invisibles, cada uno de ellos se llevarían a un sistema de separación que llamamos separación de sustancias en el estado líquido para obtener las que nos interesen. O el líquido 2 igual, sería un sistema similar a este, porque tiene características distintas, está conformado por sustancias distintas. Y este lodo, aquí estaría el sólido en una gran concentración, en un líquido madre,
que se formó en algún equipo de separación físico-mecánica, se llevaría a un sistema de separación sólido-líquido, igual, ¿cierto? Y observen, esto configuraría una primera macroestructura que podríamos proponer para un sistema de separación. Esta sería otra, en el evento en que la mezcla sean dos líquidos inmiscibles y un gas. Observen ustedes que comparado con la anterior, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es que se elimina uno de estos y eso configura la estructura del otro sistema. Va a tener un sistema separador de fase, sistema de recuperación de vapores que se puede requerir o no, un sistema de separación líquido, un sistema de separación del líquido 2, porque tenemos dos líquidos inmiscibles. Este sería un tercer modelo, en donde tenemos un líquido, una mezcla líquido-vapor, un separador líquido-vapor. Cada uno de esos constituye alimento a unos subsistemas de separación. Y ustedes pueden ver que dentro de ellos hay unas recirculaciones, ¿cierto? Este es ya otro más simple, en donde la fase está como vapor. Uno dice, bueno, si está como vapor, ¿por qué no lo alimentamos directamente un sistema de recuperación de vapor? Ah, no, porque aquí pueden haber algunas sustancias que yo puedo eliminar creando dos fases, mediante un aumento de presión o mediante enfriamiento. Entonces, lo puedo hacer a partir de ese vapor, generar dos fases para enriquecer en la fase líquido aquellas sustancias menos volátiles y en el vapor aquellas sustancias, digamos, no condensables que se alimentarían a sistemas de recuperación, ¿cierto? Igual ustedes pueden observar. Y la última sería como la más simple, un líquido, ¿sí? Aunque aquí podría ser que en el anterior, que en vez de ser vapor sea un líquido y también pueda hacer esto, generar una segunda fase, en ese caso sería una vaporización parcial y generar dos subsistemas de separación. O sea que este modelo, ¿sí?, sería para el caso en donde nosotros no podamos separar eh, gases no condensables, sino que todos sean sustancias que, digamos, tienen una presencia importante en la fase líquida. Esas son las macroestructuras, y ya decíamos, para cada conjunto de operaciones, pues, lógicamente, habrá una combinación de ellas en una secuencia. En el bloque de operaciones físico-mecánicas, un conjunto como el que mencioné, y en las operaciones con transferencia de masa, igual, ¿sí?, los distintos tipos. Una vez yo tenga definido cuál es la macroestructura, ¿sí?, tengo que definir para cada subsistema de esa macroestructura cuál es el tipo de operación, ¿cierto? Si la fase es gaseosa para allá, para el subsistema de recuperación de vapores, ¿a qué operaciones yo puedo recurrir? Son ustedes condensación, flan, destilación criogénica, absorción, ¿sí? Si la fase es líquida, ¿sí?, entonces miren las operaciones en las que puedo yo recurrir. Proponer estas operaciones para ese subsistema de separación líquido. Si la fase es sólida, entonces, ¿cuáles serían las operaciones que yo podría proponer para la separación? Eso en el evento en que la fase sea una fase homogénea, gaseosa, líquida, sólida. Pero si es heterogénea, necesariamente primero tengo que hacer unas separaciones de naturaleza físico-mecánica para poder generar, ¿sí?, fases o mezclas de fases para recurrir a las otras operaciones. Todas estas son operaciones físico-mecánicas. Si es heterogénea formada por dos líquidos, entonces la decantación y la centrifugación. Si es heterogénea formada por un líquido y gas, un flash. Mire que aquí en este aparece también la destilación para mezclas líquido-gas. O si es sólido-líquido, entonces expresión, sedimentación, centrifugación, etc. Si es sólido-sólido, entonces las operaciones que usamos. O sea que aquí esto lo que estamos sintetizando es el conocimiento que ustedes adquirieron en sus cursos de operaciones de separación con sólidos y operaciones de separación con transferencia de masa. ¿Ok? Esta sería continuación de esas alternativas de combinaciones de mezclas heterogéneas para poder determinar cuáles serían las alternativas de tipos de operación. ¿Ok? Ampliar. Muy bien. Una vez ya yo tenga definido cuáles son las operaciones que hay en cada una de esas unidades,
yo necesito pues unas heurísticas que me sirvan como guías para tomar decisiones en la elección de esas operaciones. Entonces, vamos a ver que hay unas heurísticas que me asisten en la definición de operaciones de separación físico-mecánica y hay también unas heurísticas que yo uso para poder decidir cuáles son las operaciones de separación con transferencia y demás. Para la selección de estas unidades, mire las heurísticas que me guían para la decisión de qué tipo de operación es la que debo usar. ¿Sí? En el caso de filtración, ¿qué dice? ¿Cuándo usamos filtración? Para remover un sólido en forma húmeda de un lodo. ¿Cuándo usamos tamizado? ¿Cierto? ¿Qué condiciones? ¿Cuándo usamos una decantación? ¿Sí? De hecho, decantación es porque está presente ese sólido con unos líquidos, ¿sí? Y los sólidos que tengan densidades distintas, precisamente para poder hacer eso. Y la centrifugación, ya digamos, que casi siempre va acompañada de los procesos de filtración para poder obtener pureza. ¿Y qué heurísticas usamos para la selección de las unidades de separación con transferencia de masa? Mire lo que ya había mencionado. Preferencialmente, cuando vamos a proponer los tipos de operaciones de separación con transferencia de masa, debemos elegir operaciones ESA, o sea, donde el agente de separación y la energía, Energy Separation Agent, ¿sí? Y observen la heurística, explorar exploraciones, ¿sí? Dentro de todas ellas, pues, las combinaciones posibles, pero el orden en donde yo debo considerar explorar es este que aparece aquí. Primero las ESA, un flash, una destilación ordinaria y una cristalización. Después, si estas no son posibles, entonces la combinación de ESA con MSA, una destilación extractiva, una destilación azotrópica. ¿Sí? O las operaciones donde la gente separador es masa. Y cuando ya estas alternativas no me sirven, una extracción líquido-líquido, una absorción-desorción. Después les voy a dar unos criterios cuando resulta siendo atractivo, digamos, la destilación extractiva frente a la destilación ordinaria o la extracción líquido frente a la destilación extractiva. ¿Sí? Y las operaciones de separación con membranas, que ya es para purificar o tener productos de muy alta pureza, ¿cierto? De muy alta pureza y especialmente en lo que tiene que ver con gases, pero en particular de muy alta pureza, ¿sí? Y seguimos más heurísticas para decidir sobre operaciones de separación con transferencia de masa. Usar un flash para valores muy altos de volatilidad. Recuerden allá un ejemplo que presenté en donde habían unos condensables que nos daba, ¿sí? Cuando ya tenemos valores muy altos, exploramos, no quiere decir que esa sea. Las heurísticas, entiendan ustedes que son guías para tomar decisiones, ¿sí? Usar la destilación ordinaria, ojo, y aquí lo vamos a usar en el curso este criterio, cuando la volatilidad relativa de los claves, ¿sí? Los claves que son los que van a definir la separación, está por encima de 1:1, por debajo de 1:1, no es recomendable, no es económico. ¿Sí? El tamaño del equipo es muy grande, los costos de operación son muy altos, se pueden requerir en relaciones de reflujo muy altas. ¿Sí? Y buscar alternativas a la destilación. Ya vimos si los puntos de ebullición son muy cercanos, como mostré ya con los silenos, con los isómeros de los silenos, ¿sí? O los calores de vaporización son muy altos, pues tiene sentido. Si son muy altos, entonces quiere decir que yo tendría que gastar mucha energía en el fondo de la torre para poder vaporizar esas sustancias. Y usar la cristalización como alternativa a la destilación, ¿cierto? Cuando estas temperaturas de ebullición normal están muy cercanas y las temperaturas de fusión están relativamente distantes, como lo mostré con el parasileno y el metacileno, ¿cierto? Allá en esa muestra que tenía. ¿Sí? Y esta es la heurística que les estaba mencionando. ¿Cómo yo puedo contemplar la destilación extractiva, la extracción líquido-líquido como alternativa a la destilación ordinaria? Observen, para eso necesitamos el factor de separación. El factor de separación en la destilación es justamente la volatilidad relativa. En la destilación extractiva también hay un factor de separación en términos
volatilidades ya que han sido modificadas con el extractor y en la extracción líquida también hay un factor de separación que es la selectividad. Observen, cuando resulta la destilación extractiva como una alternativa de la destilación ordinaria, si cuando se obtenga ese factor de separación para la destilación extractiva sea mayor que 2 veces, o sea, el doble, mayor al doble que se tiene en la destilación ordinaria, la volatilidad relativa, para que sea atractiva. ¿Sí? Observen que si la volatilidad es 2, para que la destilación extractiva fuese atractiva como sustituto de ella en términos económicos, tiene que ser 4 el valor. Y para que la extracción líquido sea una alternativa frente a esta separación justamente de destilación extractiva, el factor de separación frente a este y frente a la destilación, el factor de separación en la extracción líquido tiene que ser 9 veces el factor de separación en la destilación. En este caso, debe ser igual a 18 para que la destilación, la extracción líquido se pueda usar como sustituto de la destilación ordinaria. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Igual, la absorción, ¿para cuándo lo usamos? Cuando tenemos bajas concentraciones de algunas sustancias en fase gaseosa y ya dijimos volatilidades alfa mucho mayor. Pues aquí tengo realmente valores muy grandes, ¿cierto? Hagan caso omiso este valor que tengo. Considerar la absorción para remover impurezas, ¿sí? Con ceolitas y otros tipos de absorbentes. La separación por membrana, ya vimos que son, digamos, operaciones que se usan en circunstancias muy especiales, ¿sí? Especialmente para cuando tenemos puntos de ebullición criogénico o cuando se tienen flujos muy bajos. Entonces no tiene sentido que yo tenga un flujo muy bajo, use una unidad de destilación. Se preguntaría, digamos, y más heurísticas para decidir sobre la cristalización, la evaporación, la ósmosis inversa, la lixiviación y la cromatografía. Esta información la van a tener ustedes disponible justamente en el sitio para compartir. Pero ojo, importante, ya esto es parte de las heurísticas que vamos a compartir más adelante para definir secuencias de unidades de separación, si estamos usando. Pero nos sirven de guía para definir la secuencia. Miren que aquí se está planteando, separe primero la sustancia en mayor cantidad. Eso tiene sentido, ¿no? Si yo separo en una operación de separación la sustancia que está en mayor cantidad, quiere decir que las otras operaciones que siguen van a manejar cantidades más pequeñas y los costos de inversión y operación se van a disminuir, porque yo separé primero la mayor cantidad, ¿cierto? Y lo otro, ¿sí? Que a veces los estudiantes piensan, no debemos mezclar corriente para separarlas, especialmente si tienen unas diferencias de concentración. Eso no tiene sentido, es irracional. Así tenga las mismas sustancias. Ah, no, es que yo las mezclo para llevarlas a una unidad de destilación. No, en la práctica, si efectivamente está formado por la misma sustancia, lo que hace es que a la torre se alimentan dos corrientes en posiciones distintas dependiendo del nivel de concentración que tenga. Pero no se mezclan para separarlas, porque eso es como reversar lo que ya está separado. Y eso se traduce, por supuesto, en mayores costos de inversión. Y estas casi que tienen sentido común. Realice primero las separaciones más fáciles. Más fáciles está asociado a los costos de inversión, a los equipos y a los costos de operación. Más fácil hacerlo. Remueva sustancias peligrosas y tóxicas primero. Eso tiene racionalidad desde el punto de vista de seguridad. Si yo estoy manejando en planta sustancias tóxicas, inflamables, sustancias peligrosas, y las dejo para removerlas al final, quiere decir que en toda la planta yo tengo que montar unos sistemas de seguridad, de monitoreo de fuga, para justamente detectar que no vaya a haber unas descargas o unas salidas de esas sustancias que son peligrosas. ¿Sí? Para evitar eso, para poner toda la planta en ese sistema de monitoreo y de control, más bien lo que hago es la separo lo más rápido posible para dejar en esa zona en donde estoy separando esa sustancia, esos controles, esos monitoreos
y esos sistemas de seguridad que necesito. Allá hay una lógica, ¿cierto? Implica eso que se van a disminuir los costos para el manejo del control y monitoreo y los sistemas de seguridad. Y es indiscutible, por eso decía que esto es de sentido común. Seleccione la operación más barata y menos selectiva primero, ¿cierto? Más barata y menos selectiva. Sistemas de separación de materias primas, ¿sí? Observen. Estamos resaltando que a este nos estamos viendo con el sistema de separación de materias primas. ¿Cuál es? En este caso se dice, tiene una materia prima fresca y vamos a separar por aquí una impureza y por aquí un veneno para poderlo mezclar con el recirculado que viene de este sistema de separación. Estos sistemas son mucho más sencillos que este y son mucho más sencillos por lo que dijimos. El reactivo está en alto nivel de concentración y las impurezas son menor número. Aquí vamos a tener un mayor número de sustancias y con una mayor, digamos, variación. Importante en sistemas de separación de materias primas que yo tenga claro cuál va a ser el propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que se requiere? Pero igual, también en el caso de, después vamos a ver de los agentes de reactor. Entonces, en las materias primas, ¿por qué monto yo un sistema de separación? Solo para eliminar impurezas y venenos de catalizadores o para purificar. Si la ruta me decía que el reactivo tenía que estar al 95% y mi materia prima está al 80%, pues tengo que purificar mi reactivo para llevarlo a esas condiciones. Pero puede que tenga la pureza, pero ahí presente una sustancia, una impureza que me va a afectar. Impurezas que puedan reaccionar con el otro reactivo, entonces me estarían consumiendo reactivo que se me convertiría en una pérdida. O venenos del catalizador me van a desactivar, me van a envenenar el catalizador y entonces me va a afectar el funcionamiento de eso. Ok, esos son los propósitos que yo tengo que tener claro. Usar métodos de separación de acuerdo con el estado de agregación, ya vimos justamente que tenga esa corriente que se va a alimentar allí, el factor de separación y cuál es el propósito, que lo he señalado. Mire, esta heurística para tomar decisión en los sistemas de separación de materias primas. No separar impurezas difíciles de separar en la preparación de alimentos, ¿cierto? Entre otras cosas que tengan, que formen mezclas azeotrópicas, no es conveniente. Purificar materias primas si ensucian o envenenan el catalizador. Si no, no tiene sentido, más bien las separamos después en el sistema de separación efluente, ¿sí? Separar impurezas si reaccionan, ya lo había mencionado. Separar impurezas presentes en grandes cantidades, ya les definí un criterio que si estaba por debajo del 96% de pureza, había que eliminar las impurezas para llevarlo a una concentración superior al 96%. No separar impurezas de materias primas si la concentración está del orden de, por aquí, del orden del 10% o menores, ¿sí? Incorporar separadores para corrientes de materia prima, en algunos casos, ¿cierto? Esos sistemas de separación puede ser justamente unidades de reacción. Yo creo que les mencioné el caso de la producción de alcohol anhidro. Adicionar sustancias inertes, en algunos casos, no se separan, sino que se adicionan para poder, digamos, controlar temperatura. Eso parece contradictorio. En vez de eliminar, agregamos. Si la reacción es altamente exotérmica, entonces agregamos un diluyente precisamente para que absorba esa cantidad de calor y no suba mucho la temperatura. Normalmente, en caso de gases, se usa nitrógeno. En algunas rutas se plantea la necesidad de adicionar un diluyente, pero tiene un propósito específico, como es. Sistemas de separación de los efluentes de los reactores. Para estos sistemas, igual, el proceso es el mismo, pero yo tengo que tener claro, como en el caso de los sistemas de separación de materias primas, cuál es mi propósito, qué es para qué el sistema. Voy a recuperar sustancia, voy a separar, voy a purificar, voy a eliminar impurezas, recuperar reactivos, o sea,
separación del producto de subproductos, purificación de productos, reactivos y subproductos. Esos son los propósitos. Y de eso determina tipos de separaciones en las corrientes de frentes de reactores. Entonces, unas separaciones físico-mecánicas pueden ser las primeras que hagan parte de ese subsistema de separación, o puede que se cree, ya lo mencioné, una segunda fase mediante la adición o extracción de energía, mediante calor, transferencia de calor o reducción de presión, para poder hacer la separación e introducir una segunda fase o adicionar una fase sólida para el caso de absorción o localización de membranas. Esas son, digamos, como posibilidades. ¿Sí? ¿Qué estrategias de separación usamos para la primera? Ya lo dijimos. Separación físico-mecánica para mezclas heterogéneas o considerar, ya lo habíamos mencionado, operaciones físico-mecánicas para mezclas que sean líquidos o sean vapor, ¿cierto? Como nosotros, mediante cambios de temperatura o presión, generamos dos fases, ¿sí? Líquido vapor o líquido líquido, y así generamos. Y separación de mecánica de fases formadas a partir de aquí, para separar justamente estas fases que se generaron. Y ya la consideración de las operaciones de separación con transferencia de masa, dependiendo de cuál es el estado de agregación de esa fase. Si el alimento es gaseoso, entonces, ¿cuáles son esas operaciones que nosotros, ¿sí? ¿A cuáles podría recurrir para poder conformar? Y aquí estoy señalando las heurísticas que aparecen en ese capítulo 5 del libro Cider and Cedar, ¿cierto? Que ustedes deben estudiar juiciosamente para poder, ¿sí? Si el alimento es líquido, entonces, ¿cuáles serían las operaciones? Ya lo había presentado, ¿cuáles serían las operaciones? ¿Sí? ¿Cuáles serían? Primero, estas son las que se privilegian, y estas ya dijimos en qué casos recurrimos cuando no son aplicables la destilación ordinaria o la condensación flash o la destilación flash. ¿Sí? Eh, Cuando el alimento ya está conformado, ya lo habíamos mostrado por líquido vapor, entonces el líquido vapor, ahí aparece la arquitectura, ¿sí? Y a partir de allí, pues entonces, para cada fase, en cada uno de esos subsistemas que se genera, entonces, ¿cuáles serían las operaciones que yo puedo contemplar? ¿Sí? En el caso en que la mezcla sea vapor, líquido, líquido, sólido, ya mostramos igual, ¿sí? Cómo es la macroestructura y cómo consideramos cuáles serían los métodos de separación para cada uno de esos. Este es un ejemplo, ¿sí? Que ya lo mostré al comienzo, por allá. Un ejemplo en donde a partir de esta corriente que está conformada por esta sustancia y que tiene esta composición, entonces a partir de las propiedades, que ya las había presentado allá, ¿qué hacemos? Entonces, pues esta es una información básica, pero yo tengo que especificar antes de proponer cuál es mi sistema de separación, cuáles van a ser las corrientes de frente del sistema de separación, cuáles van a ser las corrientes. Entonces, miren, aquí se están definiendo 5 corrientes de frente. Una, formada por una mezcla de gases, estos no condensables, que le voy a dar a destinación de combustible. Necesito una corriente en donde esté prácticamente todo el acetaldehído de la mayor pureza, pero lógicamente va a estar acompañado de algunas impurezas, pero cuando la caracterizo así, es una corriente de acetaldehído fundamentalmente, una corriente de acetato de vinilo, una corriente de ácido acético y una corriente de agua. Esas decisiones las tomo yo, ¿cierto? Y a partir de allí, observen ya, ¿sí? Yo propongo, ¿sí? A partir de eso, esta macroestructura, un sistema separador de fase. ¿Cómo y por qué un sistema separador de fase? Porque yo mediante un proceso de condensación parcial, pues hago una separación de esos no condensables que teníamos, que ya les había mencionado, ¿sí? Estos no condensables yo los puedo, digamos, separar si antes de ingresarlo a este sistema hago una condensación parcial y ahí tengo una... Y el vapor que se genera allí, pues se llevaría a un sistema de recuperación de vapor. ¿De vapor de qué? De estas sustancias que van a estar presentes justamente con eso, porque una unidad flash no separa sustancias, sino, ¿sí? Y las concentra
condensables de no condensables, pero no sirven para separar una sustancia, salvo que tuviésemos una sustancia con una diferencia muy grande de volatilidades. ¿Sí? A partir de allí, entonces mire lo que se propuso. Pues aquí tengo el sistema separado flash, la unidad de absorción para recuperar los vapores que se fueron, ¿sí?, en esta corriente gaseosa de acetaldehído y acetato de vinilo. Y aquí, esto lo estoy haciendo como por ejercicio, por mostrar, pero dijimos que esto no lo deberíamos hacer, pero esto es con propósitos acá, realmente debería alimentarse aquí. Lo llevamos a un sistema de unidades de destilación para obtener las corrientes que había formulado: acetaldehído, acetato de vinilo y ácido acético. Mire que habíamos definido como corrientes efluentes de mi sistema de separación esta mezcla de gases: el acetaldehído, el acetato de vinilo, el ácido acético, justamente, y agua que sale. Sí, en este caso se recircula, ¿cierto? Se recircula para esta unidad de absorción. Esta es otra alternativa. ¿Sí? Mire la diferencia entre estos dos en el sistema de destilación. Aquí, ¿sí?, el agua la estamos recuperando por los fondos de esta primera torre para recircularla. Y el acetaldehído lo estamos obteniendo como producto de cabeza en la segunda unidad de destilación. Sí. Ahí se nota se ve la diferencia. En este sistema, primero es el acetaldehído. La pregunta es, oiga, ¿y cómo decidimos si es este, en donde separamos como producto de cabezas estos productos, o si vamos a usar este otro sistema, ¿sí?, este otro, en donde tenemos acetaldehído, producto de cabeza, este otro como producto de cabeza, este como un producto de fondo y el agua por los fondos? Pues vamos a ver que el método CES y el MB nos van a orientar y a guiar para decir cuál es la secuencia recomendable para poder hacer esa separación. ¿Ok? Heurística para definir secuencia de unidades de destilación en sus sistemas de destilación. Entonces, vamos a ver que hay unos procedimientos para específicamente yo definir la secuencia de unidades de destilación. ¿Sí? Hay unos métodos heurísticos, y hay una heurística general, y hay unos métodos que vamos